Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea Él tomando el control en cada uno de nuestros corazones y que nos revele la verdad, porque la verdad de parte de nuestro Señor Jesucristo nos hará libre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Estábamos hablando, hermanos, sobre la verdadera iglesia de Dios. Estaba aclarando, hermanos, que cada uno de nosotros y todos aquellos que se han arrepentido verdaderamente, que se han apartado del pecado, que han alcanzado misericordia y gracia delante de Dios y han tenido un nuevo nacimiento, y teniendo bien en claro que el nuevo nacimiento nos los da Dios por medio de su Espíritu Santo con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros a estas personas se hacen miembros del cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que tal denominación o como ya nos acostumbramos a hablar de tal iglesia predica bonito o predican bueno. Estoy hablando es de cada uno de nosotros. Aquí nos es prohibido competir con otras personas. Tampoco es de Dios. Vamos a seguir, hermanos, sobre la verdadera iglesia, sobre cada uno de nosotros y sobre lo hermoso que Dios nos ha concebido a nosotros como su iglesia. Seguimos en Gálatas 10:1, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, pues si todavía agradara, no sería siervo de Cristo. Cuando nosotros nos dirigimos a este versículo, hermanos, esto no quiere decir que lo que piense los demás de mí no me interesa. Sí hay que interesarnos, porque el testimonio que nosotros, el buen ejemplo que nosotros estemos dando, de ahí depende el crecimiento de aquella persona o de aquel hermano a quien nosotros le estemos predicando o que nos estén predicando. Buen ejemplo. Dice la palabra de Dios 1:14. No atendiendo a fábulas judíacas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. A eso se refiere la palabra de Dios. De que a nosotros si nos van a imponer de pronto un evangelio muy diferente, entonces si nosotros estamos firmes y estamos consultando la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces no nos vamos a dejar mover tan fácilmente de nuestro modo de pensar y de lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Tito 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias lo que no conviene. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo aborrecibles y reprobados en cuanto a toda buena obra. A medida que yo les voy leyendo, hermanos, la misma Biblia nos va dando la respuesta. Dice en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprado, no nos hagamos esclavos de los hombres. Primera de Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Por qué nosotros no podemos dejarnos engañar
con filosofías huecas y humanas. Porque muchos profesan, tienen el conocimiento y descontextualizan la palabra de Dios. Muchos predican el evangelio por ganancias deshonestas. O sea, más que todo por interés, no por amor a Cristo. Esto yo no estoy generalizando, hay algunos. Aclaro esto. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el Señor nos recomienda escudriñar las escrituras. Recuerden, hermanos, que el Señor dice: mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Este conocimiento solo nos lo da la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Voy a regalarles un Proverbio 21:2 que dice: todo camino del hombre en su propia opinión es recto, pero Dios es el que pesa los corazones. ¿Por qué digo este proverbio? Porque la misma palabra tiene la respuesta. Dice en Tito 2: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lucas 14:34. El Señor acá hace referencia a una pequeña parábola. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oído, oiga. Entonces, simplemente el Señor lanza esta parábola y vamos a ver a qué se refiere el Señor con la sal y con la sazón. Dice en 2 de Corintios 1: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. Entonces, cuando la sal es insípida, toca botarla. Eso quiere decir la palabra de Dios. Eso quiere decir cuando nosotros predicamos lo que nos conviene. Eso quiere decir cuando solo predican el texto, pero el contexto no lo predican. Predican son palabras de sabiduría humana, o sea, en su propia opinión. Por eso les regalé ese proverbio, que el hombre en su propia opinión es buena gente, ¿no? Pero Dios es el que pesa los corazones. Colosenses 4:6. Aquí está, termina de darnos la palabra de Dios, la respuesta. Sea vuestra palabra siempre con gracia, bien sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Esto quiere decir con gracia. Cuando tenemos nosotros gracia delante de Dios y gracia, o sea, buena opinión delante de Dios y buena opinión delante de los hombres, entonces nosotros vamos a entregar el evangelio completo y hablar solo evangelio, no a predicarnos nosotros mismos. Predicar a nosotros mismos quiere decir de pronto la vida y los milagros de nuestras vidas. Que yo en el tiempo anterior era esto, pero que ahora soy otra persona. No, hermanos. Tenemos es que predicar a Cristo. Colosenses 1 de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La grey es el rebaño, o sea, nosotros. Esto quiere decir, hermanos, tener señorío es como dominar la gente, someter la gente, obligar la gente, amedrantar la gente. No, no tener señorío, porque he predicado que el Señor en Cristo Jesús todos somos libres y esta libertad no es para que nosotros la cojamos de libertinajes, libres, o sea, apartados para Dios. Segunda de Timoteo. Primera de Tesalonicenses 3:7 dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito ni en lazos del diablo. Segunda de Timoteo 2:16. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la corrupción. Entonces nosotros aquí el testimonio que acá nos está aclarando el Señor es dar buen ejemplo con las personas que de pronto les vamos a predicar o de pronto quieren conocer del Señor, y si nosotros estamos dando un pésimo testimonio, y tampoco lo que dice Proverbios 22:2. El hombre en su propia opinión es buena gente, mejor dicho, para que entendamos, pero recordemos que Dios es el que pesa nuestros corazones. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo en que estén cautivos a voluntad del diablo. Filipenses 2:21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Sigue diciendo en Santiago 4:8: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otras palabras, un arrepentimiento genuino. Entonces recordemos, hermanos, que depende de nuestro testimonio dentro y fuera de nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los vecinos, con todo el mundo. Depende de nuestro testimonio. El Señor aquí dice que de ahí depende para que los que nos escuchan, Dios les pueda conceder arrepentimiento. Dios es el que concede el arrepentimiento y puedan escapar del lazo del diablo. Dice también la palabra de Dios que someteos a Dios es hacer la voluntad del Señor. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Resistid al demonio, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros no corremos a los deseos que antes teníamos, si no corremos al pecado, entonces el diablo, como ve que nosotros lo vamos a resistir, va a huir de nosotros. Entonces, esto es para que cada uno de nosotros reconozcamos, ahora que estamos en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas, que todas las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas,
Que nosotros reconozcamos que y aprendamos a depender de Dios. Dependamos de Dios, consultemos su palabra. Nos van a decir, hermanos, congréguense donde escuchen un buen evangelio, una buena palabra. Eso está bien. Pero primero, hermanos, hay que consultar a Dios. Hay que leer la palabra de Dios, precisamente para que no seamos engañados y después del juicio digamos, no lo sabía. Y el Señor nos diga, pero si yo te entregué las llaves del reino de los cielos. Y nosotros vamos a decir, pero ¿cuáles llaves, Señor? Mi palabra. ¿Y cómo así tu palabra, Señor, si tú nunca nos hablaste? Sí, dejé un libro que se llama la Biblia. Ahí está mi palabra, ahí está mi voluntad, ahí está, para que hubieras leído y hubieras sabido cuál era la salvación y las cosas hermosas que yo te tenía preparado para ti. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos delante de ti, Padre, a pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente dándote las gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nos guías a toda verdad. Que esta revelación que tú nos estás dando es solo palabra de Dios, solo Biblia. No hay sabiduría humana, porque como dice en Santiago 17:13, la sabiduría terrenal es diabólica. Y acomodando, Padre, lo espiritual con lo espiritual, respondiendo y preguntando con tu misma palabra, hacemos caso, Señor, a ti, que primeramente, Padre, te reconocemos como nuestro único Dios y Jesús, nuestro único autor y consumador de nuestra salvación. Porque ¿quién murió por nosotros sino Jesús? ¿Quién fue clavado en una cruz, derramando hasta la última sangre y justificándonos delante de Dios? Fue Cristo, nadie más. Y que el único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Y que nosotros somos ya de una nueva naturaleza, que somos miembros del cuerpo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que como tal tú nos tratas como tu esposa, sin mancha y sin arruga, para presentarnos delante de ti. Y tú eres el único que nos edifica por medio del Espíritu Santo y con tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por esta preciosa y hermosa palabra, Señor. Porque ya teniendo en claro que nosotros no somos esclavos de seres humanos, porque Cristo nos compró por medio de su sangre, que nosotros no debemos, Señor, tener señorío sobre otras personas, que nosotros no debemos de predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo, lo que está escrito. Que si nos predican otra cosa, que nos digan en qué versículo o en qué capítulo está escrito. Porque como tú, Señor Jesucristo, le respondía a Satanás en el desierto, escrito está. Nosotros de igual manera respondamos, escrito está. Y esa es tu santa y preciosa voluntad, Padre, que todos lleguemos a la altura, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que acá, Señor, en el cuerpo de Cristo no hay grande, no hay pequeño, ni mucho menos para tener señorío sobre otras personas, para dominarlas,
para esclavizarlas tal vez o para engañarlas, porque todos somos libres en Cristo Jesús. Y es una libertad que tú nos has proporcionado, Padre, pero no para tomarla como libertinaje, sino para ser apartados y marcar la diferencia. Gracias, Padre, por tu misericordia. Pongo en tus santas y preciosas manos este precioso y hermoso grupo y oro por cada uno de mis hermanos para que esta palabra haga rema y para que sean santificados por medio de esta palabra y creciendo todos juntos en un amor, en una fe y en una esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Padre, y encomiendo también a cada una de nuestras familias y pido al Padre de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son muy pocos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.